Esta clase va a heredar de empleado, ya que podríamos utilizar lo que son ciertas características nuevas para esta clase de tipo test. Fíjate que más allá de que sea una clase de prueba, nosotros podríamos crear nuevas funcionalidades y podríamos también utilizarlo dentro de lo que es el método principal. No sé, por ejemplo, gestión de empleado tiene, a ver qué características teníamos en empleado. Teníamos varias, fíjate, todas estas. Podría ser, por ejemplo, las características del empleado, los días que trabaja, ¿sí? Los francos que tiene, el aporte que se le puede dar al empleado, entre otras particularidades más, ¿sí? Además de todas estas. No es recomendable, ya que tenemos, como te digo, una clase tipo test. Simplemente probamos funcionalidad, pero podríamos desarrollarlo, así que vamos a dejar simplemente el extends de empleado, ¿sí? Así que acá no surgiría ningún error, fíjate, es completamente válido. Es otra forma de poder trabajarlo. Podríamos desarrollar, ¿no?, algunas características más de gestión de empleado, pero te lo voy a dejar para que vos lo hagas después, porque si no, no vamos a avanzar con lo que yo quiero ver, la parte ejemplificativa del CRUD, pero para que tengas en consideración que estamos aplicando herencia, ¿sí? Así que eso desarrollalo vos a modo imaginativo. Como te digo, podríamos utilizar de empleado repository lo que es justamente el listado, ¿sí? Pero claro, en este caso vamos a tener una lista vacía, ¿sí? Y la idea de poder utilizar justamente todo el modelo CRUD es utilizar los métodos del CRUD, ¿sí? Porque yo lo que podría hacer es, por ejemplo, creo un objeto acá y agrego con el punto add directamente a la lista, ¿sí? Pero toda la comprobación lógica, ¿dónde queda? Bueno, evidentemente no está en el CRUD, así que lo mínimo que tendríamos que hacer es desarrollar este método y desarrollar el método de agregar empleado, ¿se entiende? ¿Y cómo vamos a desarrollar el método este? Bueno, evidentemente de una forma similar a esta, ¿sí? La diferencia es que no vamos a comprobar el tamaño porque no tenemos ninguna lista. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, primeramente comprobar si el empleado que se está pasando, ¿sí?, como parámetro de esta función es nulo. En caso de que sea nulo, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos salir, pero claro, yo lo quiero implementar de esta forma lógica, utilizando ternarios. Utilizando ternarios vamos a purificar, si se puede decir así, lo que es el código. Podría ser un poquito más limpio trabajarlo de esa forma, así que por lo menos a mí se me ocurrió de esa forma. Lógicamente siempre un try catch, ¿sí? Control space y trabajamos con el try catch. Podríamos desarrollar el catch primero ya que estamos, y lo podemos hacer de la misma forma que lo hicimos acá, ¿sí?, controlando lo que es la excepción, mandando por consola, caso hipotético que saltemos a una excepción, que se ha generado por ejemplo un error al agregar el empleado. Podría ser también. Vamos a pegarlo ahí. Se ha generado un error al agregar el empleado. Causado por, en este caso, este mensaje, ¿sí? En este caso no devolvemos nada, porque fíjate que es de tipo void, lógicamente. Podríamos cambiarlo, ¿sí?, tipo string, y devolver otro mensaje más, o de tipo boolean, y podríamos devolver true o false, pero bueno, en este caso no tendría mucho sentido de forma lógica, ¿no? Dentro del try vamos a desarrollar entonces esa lógica de negocios para la función agregar empleado. Vamos a crear una variable lógica, va a ser una bandera, ¿sí? Una bandera, acordate, en programación, que es una forma de vos controlar, por ejemplo, una estructura de dato, una estructura de control también, y de esa forma vas validando con esa bandera, ¿sí?, lo que vos querés que haga en relación a lo que puede pasar. Empleado nulo, voy a llamarle yo, y en este caso, y voy a decir que, por ejemplo, empleado null o null MPL, ¿sí?, como vos quieras, simplemente a modo referencial. Si el empleado es nulo, caso hipotético que caigamos en ese caso, lo que vamos a hacer es volver un true, ¿sí?, y si no, devolvemos false. Perfecto, ahí tendríamos nuestra bandera. Y ahí viene la comprobación lógica de que si esto es verdad, esto cumple, que el empleado es nulo, lo que vamos a hacer es devolver un retorno. O sea, no devolvemos nada, salimos, mejor dicho, ¿sí?, porque no nos interesa tener un empleado nulo. Yo voy a agregar un empleado siempre y cuando el empleado no sea nulo, ¿sí?, que yo tenga algo acá, que yo tenga un objeto acá. Porque si yo no tengo un objeto, ¿para qué me sirve esta función? No tendría sentido. Caso de que por ahí no lo sea, lo que vamos a hacer es agregar, ¿sí?, el empleado a la lista. Entonces, utilizando la lista que ya hemos creado afuera, de tipo private, vamos a utilizar ese add.
.ads. ¿Dónde estamos? Ya me perdí acá. Lista de empleado punto ads. Y agregamos qué cosa. Bueno, el empleado, lógicamente. ¿Se entiende? Fíjate que yo en este caso estoy escribiendo todo en la misma línea. Capaz a algunas personas no les guste. Pero bueno, cuando vas desarrollando más cantidad de código te vas dando cuenta que a veces el código tenerlo en una sola línea está bastante bueno, ¿sí? Porque, como te digo, esto va escalando hacia abajo y de forma considerable cuando tienes más cantidad de programas y más cantidad de código, así que fíjate qué te parecería mejor. Lo podría colocar también así, ¿sí? If else, un poquito más legible. Vamos a dejarlo así. Y además tenemos solamente una línea dentro de esta estructura así de control. Entonces fíjate que lo podemos escribir tranquilamente de esa forma, sin indentación. Esto prácticamente ya está, simplemente eso. Fíjate que no me acuerdo dónde teníamos el CRUD, hacia acá. El CRUD anterior, en comparación del CRUD anterior, la cosa cambiaría un poco, ¿no? ¿Dónde estamos? Agregar procesador, en este caso, tenemos la comprobación lógica, pero la comprobación lógica está dentro del ILF. La comprobación lógica está dentro del IF. ¿Sí? ¿Y qué pasa si querés utilizar esa comprobación lógica? No la tenés. La tenés implementada dentro del if. ¿Se entiende? En este caso, si vos querés ampliar lo que es tu lógica de negocios, podés seguir utilizando esta variable como empleado nulo para devolver otras cosas más o comprobar otras cosas más. Por ejemplo, ¿qué cosa? Bueno, no sé, un mensaje por consola, devolvemos una variable de tipo booleana, hipotéticamente hablando, ¿sí? Fíjate que no se cambió nada, absoluto, ¿sí? Simplemente lo mismo, digamos, entre comillas, pero el código es un poco más limpio. Se puede seguir extendiendo la lógica de negocios y eso quedaría para la forma que uno lo quiera desarrollar. Bien, vamos entonces a actualizar empleado. Fíjate que ya tendríamos este CRUD. Bueno, pero antes de continuar con estas dos funciones, vamos a testear qué tenemos hasta el momento, ¿sí? Esto lo guardamos, gestión empleado vamos a trabajar acá y procesador repository vamos a dejarlo ahí porque vamos a seguir comparando después con lo que vayamos desarrollando, que es todo esto, que es importante. Bien, creamos entonces dos objetos, voy a tomar un mate. Dijimos que esta clase va a heredar de empleado. Esto lo tengo en otro monitor, voy a pegar acá. ¿Sí? Te he comentado ya que después deberías desarrollar algunos atributos y utilizar los atributos de la clase justamente con herencia, ¿sí? Simplemente te doy el paso para que trabajes con eso. Después lo otro, tengo un micro resumen, ¿sí? Sobre lo que ya conocemos de herencia, pero para que quede asentado, porque no lo he trabajado todavía, ahí quedaría, ¿sí? La ventaja que yo considero que la parte de herencia es importante, ¿sí? Se puede reutilizar clases, atributos, métodos predefinidos y desarrollados. Tenemos una eficiencia mucho más grande de código y recursos, reutilización de nombres en clases diferentes, mantenimiento y escalabilidad. Estas 5 características que tenemos acá son las características principales en cuanto a trabajar con herencia, ¿sí? Después cuando trabajemos con polimorfismo te vas a dar cuenta de una forma mucho más evidente, ¿sí? Que eso es realmente importante. Pero bueno, estas son las ventajas para ir cerrando ya en sí la parte técnica de herencia y también la parte del CRUD. Seguidamente a esto vamos a crear entonces esos empleados, ¿sí? Simplemente creando objetos, ¿sí? Con todas las características que tenemos en la clase empleado.